gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Rogamos que al abrir las páginas de tu libro sagrado, tú puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando las cartas que se encuentran en Apocalipsis, las 7 cartas. ¿Okay? Y hoy nos corresponde estudiar la carta de Jesús a la iglesia de... Oh, qué decepción. No, a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo era la iglesia o la zona o la ciudad más idólatra de las 7. Ni siquiera Éfeso podía igualarse a Pérgamo. En Pérgamo abundaban los templos y los cultos. De hecho, un comentador bíblico llamado Elvis L. Carballosa, él dice que Pérgamo era una ciudad religiosa con más cultos y templos que en Éfeso. Allí se adoraba al dios Esculapio, el dios de la terapéutica. También se adoraba allí al dios Zeus. De hecho, había un trono, el trono Zeus, que hoy en día se encuentra en el museo en Berlín, en el museo de Pérgamo. Fue trasladado completamente allí a Alemania. Además de eso, se adoraba allí al dios Dionisio, el dios de la fertilidad, a la diosa Atenea, guardiana y patrona de la ciudad. El culto a Esculapio también funcionaba allí en Pérgamo. Y por si esto no fuera poco, fue la primera ciudad a donde el emperador fue instaurado como Dios y a quien debía adorarse. Cada año, cada persona venía a una zona específica allí en Pérgamo y ofrecía incienso ante el emperador. Después que ofrecías incienso, se te entregaba un certificado. Y con ese certificado, tú podías comprar alimentos en las plazas. Cada año venían los adoradores. Era una ciudad idólatra hasta la médula. Y la Biblia nos dice que allí había una iglesia cristiana. Por las características que se presentan de esta iglesia, en el mensaje de Jesús, nosotros notamos un detalle muy interesante. De hecho, Jesús se presenta allí como aquel que tiene la espada de 2 filos. ¿Por qué la característica de Jesús sería de aquel que tiene una espada de 2 filos? La espada, de hecho, los romanos usaban 2 espadas específicas. Una espada corta, que era la espada que usaban los romanos de cuerpo a cuerpo. Era la espada que ellos normalmente tenían en su funda. Pero tenían una espada larga, del tamaño de un hombre de estatura normal. Tenía 2 filos. Era una espada para pelear a la distancia. Había que ser fuerte, no todo el mundo podía cargar esa espada. Era una espada pesada, era una espada filosa. ¿Por qué será que Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos? Y es que el nombre Pérgamo significa matrimonio consumado. ¿Por qué matrimonio consumado? Porque la característica de los creyentes de la iglesia de Éfeso es que ellos se estaban cada vez más comprometiendo con las filosofías, con la religión
y con su entorno social. Compromiso con el mundo, compromiso social. Su fe está siendo invadida por las filosofías, por las creencias religiosas. Recuerdo cuando fui a Pérgamo, y más allá del turismo, uno puede encontrar una entrada llena de imágenes de todo tipo. Lógicamente los turistas van allí, lo compran como souvenir y demás. Pero haciéndole una pregunta a alguien de la zona, me dice que durante siglos la tradición ha permanecido en esa ciudad en cuanto a venta de estatuillas y de deidades. Era una ciudad plagada de ídolos, pero que se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Los creyentes se estaban comprometiendo con esas creencias. Los creyentes estaban siendo infiltrados por creencias que minaban su fe. Y Jesús le dice a ellos: yo conozco donde tú habitas. La expresión que se usa allí para habitar no tiene necesariamente que ver con el habitar físicamente. Tiene que ver con una cuestión de estado interno. La expresión katoikeo, de donde viene el verbo morar, habitar, tiene que ver con alguien que ha contemplado una filosofía, la ha hecho de él, se ha apropiado de esa filosofía y ahora permanece. Ese es su estado. Él está. ¿Dónde está? Donde mora el trono de Satanás. Probablemente haciendo una alusión al dios Zeus, al dios imponente que se encontraba en la acrópolis de la ciudad. O posiblemente haciendo referencia al culto al emperador que se había instaurado en esa ciudad. Lo cierto es que este tipo de creyentes está morando donde mora el trono de Satanás. Es decir, ellos han adoptado las costumbres foráneas, la cultura que les rodea, se han apropiado de su filosofía y a partir de ese momento ellos tienen un caballo de Troya adentro. ¿Cuál es ese caballo de Troya? ¿Cómo se llama ese caballo de Troya según el mensaje de la carta? Se llama Balaán. Se llama Balaán. ¿Y qué cosa es lo que hace Balaán? La Biblia nos dice que Balaán, él enseñó a Balac, incitó a los israelitas ¿a qué? A adorar a los ídolos. Noten ustedes cómo ese caballo de Troya está infiltrado en la iglesia de Pérgamo, haciendo que muchas personas se desvíen, como afectan los caballos de Troya en la iglesia. Como afectan. ¿Saben? Una vez se esfuerza por trabajar, ¿sí o no? Por predicar el evangelio, ¿sí o no? Por llamar la atención de la gente hacia Cristo. Porque las personas vengan a la iglesia y se apropien de esa fe genuina. Qué triste la obra de los caballos de Troya. Porque los caballos de Troya hacen que las personas que vienen buscando a Dios se desvíen y comiencen a ver a los seres humanos. Los caballos de Troya no tienen la más mínima conciencia del trabajo y del esfuerzo que cuesta traer a alguien a los pies de Cristo. Nosotros tenemos una campaña en marzo y estamos orando por esos interesados, por esas personas. Cada mañana, cada madrugada presentamos sus nombres delante de Dios. Cada mañana nosotros intercedemos por ellos. Pero ¿saben qué? Esas personas necesitan ser cuidadas, amadas, queridas y respetadas. Muchas veces pasa que vienen personas a la iglesia buscando paz y lo que encuentran es guerra. Vienen buscando amor y lo que encuentran es odio. Vienen buscando seguridad y lo que encuentran es una información extendida. Para no mencionar el nombre, a mí no me gusta mucho ese nombre. Caballitos de Troya. ¿Tienes caballos de Troya en tu vida? Piensa por un momento. ¿Tienes caballos de Troya en tu vida? Los caballos de Troya pueden venir, pueden estar fuera de tu contorno o pueden estar adentro de tu contorno. Los caballos de Troya pueden ser influencias ajenas que tratan de minar tu vida o pueden ser defectos arraigados en tu interior que minan tu fe, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan mejorar, que no te dejan ser una mejor persona.
En estos días yo estaba hablando con una persona y le estaba dando un consejo. Y cuando le estaba dando un consejo, la persona me decía, no, pero eso es... Yo le decía, mira, era como una... Ya me van a castigar. Era como una persona. Y mientras conversaba con esa persona le decía, mira, no hagas esto no es así, entiende. Mira, te estoy dando un consejo. No, pero yo pienso que es así. No te aferres a esto, mira que es así. Ah, no, perfecto, terminé, le dije, y se ve, ¡pam! Si tú quieres permitir que el caballo de Troya que tienes en tu interior mire tu vida y te haga ser una persona infeliz, es un problema tuyo. Allá tú con tu vida, hermano. Mi querido amigo, allí está un grupo de personas que supuestamente son personas muy religiosas, pero son personas que están por detrás del telón haciendo una obra que no es buena. Entonces, mis queridos amigos, siempre hemos tenido en el seno de la iglesia personas que han intentado tergiversar todo hecho. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Cristo? Él también reconoce que hay un grupo allí que no ha negado la fe. ¿Amén o no? Amén. Porque siempre va a haber personas que van a decir no a las malas influencias. Siempre van a haber personas que se van a mantener firmes en los caminos de Dios a pesar de los intentos de muchos por hacer que su fe mengue. Siempre va a haber gente como el nenúfar, esa flor blanca tan preciosa que crece en medio del estiércol y de la pudrición. Dios te ha llamado a ser parte de ese pueblo. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes algunos, noten ahora, que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas. La palabra aquí, tener, viene del griego eso, que significa retener, custodiar. Y desde la perspectiva del mensaje a la iglesia de Pérgamo, yo lo pudiera entender también, ¿saben qué? Como aguantar. Que es lo mismo que dejar estar. Que es lo mismo que conformarse con. Jesús le está diciendo a los creyentes de la iglesia de Pérgamo, ustedes tienen allí a alguien que le está haciendo daño y no están haciendo nada. El sábado de la tarde nosotros estuvimos en una reunión en la iglesia de Buen Memoria sobre evangelismo. Y a mí me surgió una pregunta. ¿No será que los principales culpables del crecimiento de la iglesia somos nosotros mismos? Porque estamos cansados de técnicas, de maniobras, estamos cansados de planificación, de planes y de proyectos. Pero tú sabes que hay una cosa importante en la vida que he aprendido durante muchos años. Y es que la mayor parte de los obstáculos para el crecimiento de una iglesia no tiene que ver tanto con planes ni con proyectos, ni con estrategias. Tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con relaciones. Cuando una iglesia tiene buenas relaciones, la iglesia crece. Cuando una iglesia no cultiva buenas relaciones y cuando estamos con tiranteses y buscando posiciones, buscando reconocimiento humano, entonces aparecen los verdaderos problemas. Lo que el texto me está diciendo a mí es que yo no debo conformarme con tener un caballo de Troya adentro. Yo debo tomar acción con esa situación. Yo no puedo conformarme porque los creyentes de la iglesia de Pérgamo, aunque había un grupo fiel y reconocían la presencia extraña de ese caballo de Troya interno, ellos se conformaban, no hacían nada. ¿Y sabes qué? En Cuba tenemos un dicho que dice, el que calla, otorga. El que calla, otorga. Y queridos amigos, nosotros debemos luchar en contra del pecado. A toda costa. Debemos aprender a custodiar lo que tenemos. Debemos aprender a cuidar lo que tenemos. No permitamos que nadie mine nuestra unidad. No permitamos que nadie entre en nuestro ambiente para influenciar negativamente el ambiente tan maravilloso que tenemos. Somos una iglesia unida, una iglesia con buenas relaciones, una iglesia con aprecio, con cariño. Tenemos que cuidar eso. Pero van a venir gente con muy buenas intenciones, porque, no me digan, Balaam tenía unas intenciones increíbles. ¿Qué hacía Balaam? Enseñó a Balac a incitar a los israelitas. Si usted va al Antiguo Testamento, y esto es uno de los principios para interpretar el libro de Apocalipsis, estudiar las historias del Antiguo Testamento,
usted se va a dar cuenta que Balaam va a maldecir al pueblo de Israel. La Biblia nos dice que él está muy tranquilo allí en su choza y llega Balac y le ofrece plata, oro, y cuando él ve todo eso, él se alumbra. Se alumbra. Y sale corriendo y ora a Dios. Y Dios le dice, mira, te vas a tener problemas con esta situación, pero aún así él va. La mula lo enfrenta por el ángel lo enfrenta por el camino, la mula aprieta su pierna contra la parte donde iba caminando, contra tal vez allí la roca por el camino. Pero él toma un palo y golpea a la mula, ustedes saben la historia. Ahora, Balaam llega a una cima de una montaña y él contempla el pueblo de Israel que está allí en el llano, en Sitín, y está allí acampado. Y cuando él cuando él mira, él se da cuenta. Y cuando él va a maldecir, lo que hace es bendecir. Y a mí me gusta mucho esta parte de la bendición. No la traje para ustedes, lo pueden leer después. A mí me gusta mucho esta parte porque él dice pueblo que habita ordenado, seguro en cabañas. Él se da cuenta que hay un pueblo que está organizado. Ustedes saben, el pueblo de Israel se organizaba por tribus. Estaban los coatitas, los meraritas, estaban allí alrededor los levitas, los sacerdotes, la familia de Aarón con sus hijos, y estaban todas las tribus de Israel. El campamento estaba organizado, limpio. Se veía una limpieza extrema en todo el campamento. Y él se da cuenta que ese tipo de organización, las banderas colocadas perfectamente, simétricamente en el pueblo de Israel, él percibe que no hay nada que pueda hacerle daño a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Pero él hace una cosa. Él es un caballo de Troya y mete otros caballos de Troya. ¿Qué es lo que hace Balaam? Balaam dice, mira, nosotros no podemos maldecir a este pueblo, pero si tú le metes mujeres en el campamento, vas a acabar. ¿Y qué hace? Entran las sacerdotisas al campamento y comienzan a hacer su acto religioso de adoración. Y los hombres quedan maravillados. Porque esos actos de esas sacerdotisas, casi desnudas, semidesnudas, impresionaron a los israelitas que nunca habían visto eso. Las mujeres de Israel se vestían cubierticas, ¿verdad que sí? Recatadas. Y cuando ellos ven esos cuerpos monumentos que están allí delante de ellos, se vuelven locos. Y comienzan a establecer relaciones y se van hacia el culto idolátrico. Ustedes recordarán la historia de lo que sucede con uno que entra al campamento y se va a la tienda a dormir y viene Fines y los clava los dos con una lanza. No podemos conformarnos con una situación así. Debemos ser como Fines, que cesó la mortandad y hubo, dice la Biblia, expiación por el pecado. Qué cosa tan tremenda. Él incita, él enseña. Voy a imaginarte eso, un cristiano enseñando a un mundano cómo poder sacar a una muchacha de la iglesia. ¿Tú puedes imaginar eso? Un hombre que había tenido una experiencia con Dios, que sabía quién era Dios, que Dios hablaba a los profetas, y él se convierte en el mayor obstáculo. Bueno, ahí está, mis queridos amigos, tremendo lo que sucede. Y la iglesia de Pérgamo tiene esta situación. Enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. También tienen allá los nicolaitas, que ya hemos hablado de ellos cuando estudiamos la carta a los Efesios, ya no vamos a mencionarlos aquí. Ahora, ¿qué le dice Jesús a esta gente? Le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete es el mensaje del arrepentimiento. Un mensaje que escasea hoy en día en los púlpitos. A nadie le gusta hablar de arrepentimiento, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y cómo dice Hebreos que es la espada de Dios? Una espada más cortante, la espada de dos filos, más cortante, que penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es que Jesús se presenta en la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de dos filos. ¿Pudiera ser los dos filos, un filo el ataque interno y un filo el ataque externo? Probablemente sí. Dos ataques que están sufriendo esta gente. Ataques de afuera, ataques de adentro. Al que venciere le daré el maná escondido. ¿Dónde estaba escondido el maná? ¿Dónde estaba? En el arca del pacto. Como un recordativo de qué? El recordativo de que Dios garantizaba el sustento para su pueblo en épocas de crisis.
Mi querido amigo, no tenemos nada que desesperar. Dios cuida a su pueblo en momentos de crisis y de angustia. Dios te sustenta, pero tienes que arrepentirte. Arrepintámonos. El mensaje del arrepentimiento es también un mensaje de buena nueva. Porque al arrepentirnos de nuestros pecados encontramos la solución en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él está disponible para ti. Él te ofrece el maná escondido. Estaba dentro del arca. ¿Y quién es el maná bíblico? Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Si Él te da el maná escondido, lo que Cristo está diciendo, yo soy la perla de gran precio. Soy el maná escondido. La gente no me conoce, por eso estoy escondido. La gente nada sabe acerca de mí, por eso siguen haciendo lo que están haciendo. Pero yo te me brindo, yo te me brindo. Y le daré también una piedrecita blanca. Hay dos principales interpretaciones con relación a la piedrecita blanca. Una de ellas, por ejemplo, que en un juicio, si tú eras absuelto, se te daba una piedrecita blanca. Y si eras condenado, se te daba una piedrecita negra. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a los creyentes de Pérgamo es: cuando yo venga en juicio, porque realmente la espada de dos filos dice que por tu palabra serás juzgado y por tu palabra serás condenado. Cuando yo venga en juicio, entonces yo te voy a dar una piedrecita blanca. Nadie va a poder darte la piedrecita negra. Yo te voy a dar la absolución. Otra interpretación también es que cuando aparecían los grandes eventos en Roma, para tú poder entrar al gran evento, tú tenías que recibir una piedrecita blanca. Si no, no podías entrar. ¿No será que cuando Jesús le dice, he aquí yo vengo pronto, está preparando el ánimo y el espíritu de los creyentes de Pérgamo para decirle, yo te voy a dar la entrada al gran evento? Porque no hay un evento más grande que el evento de mi venida. Querido amigo, la piedrecita blanca está disponible para ti. Depende de nuestra aceptación de la sangre y del sacrificio de Jesús en nuestra vida que nosotros podamos entrar a ese gran evento. Qué cosa tan tremenda. Me gustaría concluir en esta noche con una cita que encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350. Dice allí: los que se han revestido de Cristo por el bautismo, demostrando por este acto que se separan del mundo y que se han comprometido a andar en novedad de vida, no deben levantar ídolos en su corazón. Los que se regocijaron una vez en la evidencia de que sus pecados eran perdonados, que gustaron el amor del Salvador y que luego persisten en unirse con los enemigos de Cristo, rechazando la perfecta justicia que Jesús les ofrece y escogiendo los caminos que Él ha condenado, serán juzgados más severamente que los paganos que nunca tuvieron la luz y que nunca conocieron a Dios ni su ley. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué? De la iglesia nuestra han salido muchos caballos de Troya. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que ha salido de la iglesia adventista y hoy en día lo único que se dedica, porque parece que no tienen más tiempo para nada, es atacar a la iglesia. Yo me entrevisté con uno de ellos. Sí, tuve la oportunidad de ver uno muy famoso en las redes sociales. Habla mucho, ataca a la iglesia adventista. Y yo le dije, ahora acá mi hermano, voy a hacerte una pequeña pregunta. ¿Por qué en vez de concentrarte en atacar a nuestra iglesia, usted no predica el evangelio, hermano? ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? ¿Qué plan está desarrollando en favor del ser humano? ¿Qué obra caritativa tan buena usted está desarrollando? Si la iglesia adventista es el objeto de su ataque, eso significa que alguna media tiene que haber echado, porque donde fuego no hay, quedan cenizas. Entonces a mí me parece que usted lo que tiene es bastante resentimiento porque algo le sucedió a usted adentro. Tenga la madurez para afrontarlo y el coraje también. Y por favor, deje de atacar tanto. O por lo menos cree su sistema de creencias para ver si yo tengo la misma posibilidad que usted, lo puedo atacar también. Seamos justos. Qué tremendo. Los que se niegan a seguir la luz que Dios les ha dado, prefiriendo las diversiones, vanidades y locuras del mundo, y negándose a conformar su conducta con los santos y justos requerimientos de la ley de Dios, son culpables de los más graves pecados a la vista de Dios. Su culpabilidad y su paga serán proporcionales a la luz y a los privilegios que tuvieron. Hoy tú y yo tenemos un tremendo privilegio de pertenecer a esta maravillosa iglesia y de tener un tremendo mensaje. Que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos ser de aquellos que retienen la fe, no de aquellos que se constituyen en un obstáculo para el crecimiento
esa es mi oración.